Diosito lindo, pobre. Adelante, alguien estaba participando, por favor, se ha cortado. El derecho a la identidad de género estará reconocido en la Constitución. Sí, licenciado. A ver, vamos a... Está reconocido, ¿ya? El derecho a la identidad de género está reconocido en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución está reconocida como derechos de quinta generación el derecho a la identidad de género. Los LGBT, ¿no ven? Gays, lesbianas y transexuales y homosexuales, ya el movimiento LGBT. Está reconocido. Ahora, en la Constitución está reconocido que se puedan contraer matrimonio personas del mismo sexo. ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. No, licenciado. No. Si bien la Constitución reconoce la identidad de género, es decir, tú puedes expresar tus ideas, tú puedes expresar tu preferencia sexual, pero no puedes, pero la Constitución no te permite todavía, no han abierto esa brecha todavía del matrimonio de personas del mismo sexo. Tampoco han abierto la brecha en la Constitución de personas, de adoptar, de tener hijos de parejas homosexuales o parejas con preferencia del mismo sexo. Entonces, acá el movimiento LGBT está promoviendo que se abra la Constitución y aparte de reconocerles como una identidad, como identidad de género, reconocerles sus derechos, están pidiendo que se les reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo y tener hijos del mismo sexo. ¿Qué piensan ustedes? Y con esto culminaríamos lo que es la parte de derecho, de la parte del derecho constitucional, que estudia la Constitución Política del Estado. ¿Qué opinión le merecen a esto? Es una opinión ya más polémica, de carácter personal, pero ¿qué opinión le merecen a esto? Ojo que para introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo, tienen que abrir lo que es la Constitución, que la Constitución reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, que la Constitución reconozca los hijos entre personas con matrimonios del mismo sexo. ¿Qué piensan ustedes, queridos jóvenes? ¿Estamos preparados para eso o no? Adelante, querida Lisbeth. Bueno, es mi opinión personal, no quiero que nadie se moleste. Bueno, Adelante. por mi parte, yo pienso que debería ser un poco reconocido ya que ellos son personas, no son de diferentes sexos, no son heterosexuales, pero yo por mi parte digo que se podría aprobar la ley donde se pueda encontrar el matrimonio, pero en otro caso ya sé que ahora me van a decir de que me van a meter la religión o me van a meter otras cosas, pero por mi parte yo digo que se aceptaría eh, que se casen, porque solo el casamiento es como decir un documento que es certificado por el Estado, pero aunque no estén casados, ya están conviviendo en pareja, así que ya, ya están en concubinato, así que solo sería que acepten la aceptación de un papel, ya que no por el hecho de estar casados van a tener mucha libertad, digamos, en adoptar un bebé, porque para eso también ya tienen que mover otras partes de la Constitución, así que por mi parte yo creo que está bien de que puedan contraer matrimonio personas del mismo género. Gracias. No se enoje Muchas nadie. gracias, querida Lisbeth. Enseguida le cedo la palabra, un comentario al respecto. Aquí prácticamente en el artículo 14 reconoce, miren, sanciona toda discriminación por orientación sexual e identidad de género. Reconoce como un derecho la identidad de género de las personas. Pero para modificar, yo pienso que una ley, bien, pueden sacar una ley que sea una ley
que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se puede aplicar, pero no se va a aplicar en su totalidad, ya que eso tiene que estar reconocido en la Constitución. A mi criterio, tiene que estar reconocido en la Constitución para que, en función a la Constitución, se abra la brecha de una ley, ¿ya? Entonces, sí, yo también comparto con Lisbeth, es muy discutible, pero quiero escuchar los criterios, a ver qué dicen. Adelante, usuario. Lisbeth estaba ya tomando la palabra, ¿no? ¿Quién más quería tomar la palabra? Había personas que han pasado y han bajado la mano. Adelante, Maday, Lucero. Primeramente, buenas tardes, licenciado. Espero que esté muy bien el día de hoy, a todos también. Pues, el respecto de este tema, bueno, sabemos muy bien que muchas personas discriminan a lo que son las parejas homosexuales, así, sin fin de cosas. Entonces, aunque nosotros no queramos, aunque también la religión misma no quiera que esto ocurra, se va a ocurrir, entonces va a ocurrir. Bueno, yo creo que tarde o temprano esto se va a dar de la ley que se apruebe de que se casen parejas y todo eso, según mi opinión. Eso sería todo. Gracias, querida Lucero, por la intervención. Adelante, usuario uno. Habían levantado la mano. Usuario uno dice. Ya dice acá, Yulisa, dice licenciado, yo creo que sí se podría aprobar por la existencia en contra de la población, ya que las personas que crecieron con la antigua cultura no lo verían bien. Sí. Si una pareja contrae matrimonio en el exterior, viene a vivir a Bolivia y su matrimonio no sería válido. Ah, ya, bueno, buena pregunta. Ya, muy bien. Mira, respondiendo a su pregunta y tratando de ser más visionario como fueron acá Lucero y la persona que me antecedió. Evidentemente en Europa es una sociedad muy liberal, ya todo depende de la sociedad. Acá, si bien hemos reconocido la identidad de género, el derecho, y hemos sancionado claramente en el artículo 14 de la Constitución que se prohíbe cualquier forma de discriminación en razón de sexo, identidad de género, es un pasito más. En Europa ya es una mentalidad más liberal que ya en varios estados, la mayoría de los estados de Europa ya admiten el matrimonio homosexual, incluso la adopción de niños, ¿ya? Entre matrimonios homosexuales, ¿ya? Entonces, acá en Bolivia todavía no se ha abierto esa brecha por nuestra cultura, ¿ya? Por una cultura que todavía permanece una cultura abigazada, una cultura donde pesan más la cultura de la religión, la cultura de un poco del machismo, si me animo a decir. Entonces, es poco a poco, progresivamente, ¿ya? Pero a mi criterio, sinceramente, yo estaría de acuerdo en que se implemente, ¿no? La identidad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Previo tendría que haber algunos lineamientos, algunas reglamentaciones, siempre y cuando, en cuanto al matrimonio del mismo sexo, estoy plenamente de acuerdo. Porque como dijo alguien, es simplemente el papel, pero ese papel es lo que están pidiendo, pues. El papel, porque cuando tú te casas, ahí contraes, por ejemplo, cuando uno no se casa, en concubinato, vive, ¿qué hacen? Los bienes que genera es individual cada uno, a no ser que un juez reconozca el matrimonio de hecho. Pero si no, no tienen bienes, no generan obligación. Mientras, incluso cuando en un matrimonio, cuando la pareja abandona, el padre abandona a su pareja, abandono de familia. Cuando el padre abandona a su mujer en matrimonio, o igual, abandona o no abandona a una mujer en concubinato o matrimonio, estando embarazada, existe el abandono de mujer embarazada. Entonces, todo eso, digamos, por todas esas facultades, especialmente por los bienes que vayan a contraer durante la vigencia del matrimonio y porque se les reconozca, están pidiendo que se casen, que haya un matrimonio, un papel, un documento que acredite tal, ¿no ves? Y yo estaría de acuerdo. En lo que sugeriría que se coloquen ciertas, también estoy de acuerdo en la adopción de hijos, pero yo pienso que tendría que hacerles una evaluación psicológica si son parejas maduramente habilitadas para poder adoptar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los niños, por ejemplo, cuando se forman, tiene que haber, por ejemplo, una libre identidad de género, no tiene que ser condicionada su sexualidad.
Pueden hacer, los niños pueden de padres que son de parejas homosexuales, no necesariamente tienen que ser homosexuales también, ¿no? Tienen que tener, ellos tienen el derecho a elegir la identidad sexual, pero ¿qué pasa si estas parejas inmaduramente les condicionan? Como ha pasado en el caso, ¿no? En varios casos, ¿no? De profesoras que dicen un reportaje que tienen esa visión, ¿no? De identidad de género, defienden el matrimonio gay y a los niños les dicen, no, ustedes, un niño si quiere, un niño se le forja, desde la infancia se le puede condicionar a que tenga otra preferencia, imposible porque fisiológicamente no está preparado, ya no está habilitado, como ha pasado con un psicólogo, ¿no? Que ha dicho, yo bajo el condicionamiento clásico, es una vieja escuela de la psicología que dijo que a los niños se les puede convertir homosexuales siempre y cuando tú le condiciones. Entonces, ¿qué ha hecho este psicólogo antiguo? Le ha vestido de mujer al niño, le ha visto, le ha hecho en base a tratamientos hormonales también. ¿Y qué ha pasado? A futuro él ha llegado a la pubertad y ha sentido que tiene preferencia hacia él mismo, hacia un sexo diferente, ¿no? Es decir, era niño y lo han convertido en niña a la fuerza, pero él después ha llegado a la pubertad y ha logrado tener preferencias contra la mujer, contra las mismas mujercitas. Entonces, ¿qué ha sido? El problema es que no haya simplemente, y a mi criterio es que simplemente, siempre y cuando adopten, tienen el derecho de adoptar, pero siempre y cuando se pongan estos lineamientos que sean parejas maduras y que no condicionen la preferencia del hijo que vayan a adoptar. Porque si bien pueden ser parejas homosexuales, pero tienen que ellos decidir la libertad, la preferencia que ellos van a tener a futuro. Ese es mi criterio. Y bueno, quién tendría alguien a utilizar, alguien que quiere hacer uso de la palabra? Adelante, querida Milagro. Sí, Lisa, perdón, buenas tardes. Pero Lisa, lo que tengo entendido, el año pasado es el 11 de diciembre de 2020, si no me equivoco. El año pasado se ha registrado el primer matrimonio gay en Bolivia. Y esto ha sido por dos personas, que una ha sido de 48 años y la otra de 45. Pero esto no ha sido tan fácil, solamente que muchas personas al recibir esta noticia, porque ha sido el primer matrimonio y ha tardado un buen tiempo para que les dieran una respuesta, entonces muchas personas no lo han tomado bien. Usted, como usted claramente dice, por el tema de la religión, pero sí hay el primer matrimonio aquí en Bolivia. Evidentemente, estimada Milagro, sí yo había escuchado que hay un matrimonio, pero ese matrimonio no está reconocido por la Constitución Política del Estado o por una ley, porque si hubiera dicho en una ley, todo ya no hubieran habido un matrimonio, hubieran habido varios matrimonios, ya varios, ya se hubiera legalizado lo que es el matrimonio gay. No está legalizado oficialmente. ¿Cómo ellos han logrado obtener esto? Han logrado obtener a través de la vía del amparo, de la vía de la Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional otorga también derechos, pero son derechos de carácter individual, es decir, no tiene efectos en todas las personas, solo efectos en los solicitados, ¿ya? Es decir, que el Tribunal Constitucional, ellos han reclamado, han agotado todas las instancias. La instancia administrativa les ha negado. Entonces, ellos han recurrido a la instancia judicial, les ha negado. Entonces, han recurrido a la vía del amparo constitucional y el amparo constitucional, como nosotros en la misma constitución, interpretando la constitución, han dicho que sí, se reconoce el matrimonio, no hay ninguna óbice o impedimento para que se reconozca el matrimonio entre dos personas, entre la unión conyugal entre dos personas, pero específicamente no hay una ley. Esto ha generado un precedente, obviamente, y sobre este precedente hay personas que quieren contraer, quieren inscribirse en el registro civil con dos personas del mismo sexo que quieren inscribirse como un matrimonio, pero todavía no hay, porque no está, no hay una ley, ni la Constitución tampoco está habilitada para tal situación, pero sí se ha dado el caso vía amparo constitucional, que, ojo, solo es para los que han solicitado, no es para toda la población en general. No sé si ha aclarado tu inquietud, estimada Milagro. Sí, sí, la aclaró, pero no, Liz, está bien. Sí, pero yo igual estoy plenamente igual, yo estaría de acuerdo porque
Comparto con alguna de las compañeras, yo estoy muy de acuerdo con que se abra una ley y mínimamente se abra la brecha, incluso la Constitución reconozca el matrimonio entre dos personas, ¿ya? Sí, no tienen por qué ocultar un matrimonio como cualquier otra persona vive en su vida, no hay por qué decirles, ¿no? Por cuestiones de religión tal vez pueden ser muchos que dicen acá, pero yo estoy muy de acuerdo. Incluso la religión acá, Bolivia ya, en la nueva constitución ya no se reconoce la religión católica como oficial, ¿no? Se reconoce que Bolivia es un estado laico, entonces podemos tener nosotros las religiones que queramos adoptar. Entonces, en la constitución de antes todavía había un candado, como decían sus poderes de representación legal. Ese candado era la religión católica, que es la religión oficial. En cambio, acá en la Constitución ya nos dice la religión oficial, que es la católica, dice Estado laico, entonces vos puedes preferir la religión que tú desees. Y bajo ese criterio puede abrir la brecha de la Constitución para reconocer el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Ya? Simplemente yo sugiero, yo estoy de acuerdo, igual yo soy de ese criterio liberal, pero yo digo que sea progresivamente, porque en Bolivia manejamos todavía usos, costumbres, y que si se va a dar en casos de adopción, que sean una adopción de acuerdo a que estén parejas habilitadas para poder adoptar a los niños. En caso de adopción, nomás yo colocaría algunos ciertos límites, tampoco muchos, ¿no? Ese es mi criterio, estimado. Alguien más levantó la mano, van a disculpar que no les haya cedido la palabra, alguien más, por favor, que quiere intervenir. Y con eso, bueno, hablamos de lo que son derechos. Ya los derechos son muy grandes. Por ejemplo, podemos discutir todo el día el derecho a la identidad de género, el aborto, ya son cosas muy discutibles y cosas que están reconocidas en nuestra Constitución. Y situaciones también que otras constituciones del mundo han adoptado, como por ejemplo en Uruguay, por ejemplo, se permite ya el matrimonio homosexual. En Uruguay también se permite lo que es el aborto. En Cuba se permite lo que es el aborto. Son cosas discutibles que en nuestra Constitución todavía tenemos muchas restricciones, ¿ya? Y para finalizar, hay otro tema muy bonito de debate y que quiero que la siguiente clase cada uno escuchar su opinión. La justicia indígena originaria campesina. Esta justicia indígena originaria campesina está reconocida en el artículo 192 de la Constitución y es una constitución única en el mundo, es una justicia única en el mundo. Pero antes, alguien que quería hablar y con eso, adelante, por favor. Alguien quería hacer uso de la palabra, por favor. Era yo, licenciado. Bueno, como le ha hecho milagros usted, licenciado. Es un tema muy controversial que ya le digo que puede abrir muchas brechas, así que como los demás temas que usted ha llegado a tocar, yo digo que ese tema debería empezar por el respeto que tenemos que tener, digamos, respetar la opinión de los demás. No todos compartimos el mismo pensamiento y opinión, así que va a haber personas que van a estar de acuerdo con el casamiento de personas del mismo sexo, pero otras que no. Así que yo digo que respetemos y que tratemos de construir un mundo mejor para las futuras generaciones y para nosotros mismos y poco a poco ir cambiando el pensamiento, perdón el término, pero anticuado que estamos manejando en todo lo que es Bolivia, porque hasta el momento por esa razón no se ha ido llegado al cambio de aceptar lo que es el matrimonio de las personas del mismo sexo. Gracias, eso es todo. Muchas gracias por tu opinión, querida Lisbeth, y comparto plenamente contigo. A veces hay sociedades que son perdón por la expresión, son manejan dos opiniones, dos criterios. Por ejemplo, si bien hay que rechazan el matrimonio entre personas del mismo sexo, como es, homofobia, todo eso, y bueno, y bueno, hay la cultura, lo que es el incremento de los feminicidios. Por ejemplo, Bolivia es un país que tiene el segundo país de Latinoamérica que tiene el mayor índice de feminicidios, después de Haití, Costa Rica, ¿no ve? Tercer país. Entonces, bueno, serían cosas que nos tendríamos que preguntar, hacer un equilibrio, ¿no? ¿Cuál pesa más, cuál pesa menos? ¿Qué tendríamos que hacer para luchar contra el feminicidio en Bolivia, que es bastante alto, ¿no? Y bueno, ver, ¿no? Buscar criterios de pesos y contrapesos, ¿no? Comparto plenamente contigo y bueno, estamos avanzando a buenos pasos, pero bueno, somos una cultura que tiene todavía estas restricciones.
Yo pienso que como la cultura europea es la más cultura más liberal, y bueno, ya poco a poco vamos a adoptar tal vez estos criterios. Incluso, ¿no? A veces, hasta a veces es los mismos criterios. Para mí me parece hay las músicas que escuchamos, ¿no? Que escuchamos algunas veces, que oímos y que se nos pega. El reggaetón, por ejemplo, es una forma de estereotipo de género. ¿A qué se refiere con estereotipo de género? Es cosifica a la mujer, es decir, que trata a la mujer como un objeto, ¿ya? Y bueno, yo no estoy de acuerdo, entonces tendríamos que ver situaciones para implementar, para prohibir, ¿no? O para luchar contra eso y ver, ¿no? Cuáles son las opiniones, los equilibrios que hay. Si se conoce esto, ¿por qué se admite esto, no? Se admite esta cultura, la música, que está influyendo de gran manera en todo Latinoamérica, ¿no? La cultura europea, ¿ya? Y ese es mi criterio, ¿no? Un criterio más que todo personal, querido. Bueno, ahora vámonos a alguien más que quería hablar para finalizar y ir a la justicia indígena originaria campesina y con eso haríamos un trabajo para culminar el tema uno de la justicia indígena originaria campesina y el módulo uno que ya hemos avanzado. Eso ya hay el trabajo para el 18. De la justicia indígena quiero que en realidad hagamos un trabajo, ¿no? Sí, Bolivia sí es el mayor género musical escuchando el reggaetón actual, sí. Bueno, hasta sinceramente, hay cosas que te pegan del reggaetón, ¿no? Hablando de música, pero sí se consideran por algunos movimientos como un estereotipo de género que cosifican a las mujeres, ¿no? Y bueno, generan otros criterios. Es lo que manifiesta, ¿no? Lo que se manifiesta como un estereotipo de género, se llama ese tipo de cosificación. A ver, otra opinión, literal, ya. Muy bien. La justicia indígena originaria campesina es otro de los implementos, de las nuevas novedades, a diferencia de la constitución ecuatoriana, colombiana, uruguaya, que se sorprenden y dicen cómo ustedes han logrado implementar la justicia indígena originaria campesina y la han logrado reconocer en su constitución, ¿ya? Toda vez que la justicia indígena originaria campesina es administrar justicia no en base a leyes, ya el juez todo administra justicia en base a lo que dice la ley, en base a lo que dice la Constitución. En cambio, en la justicia indígena originaria campesina no administran justicia en base a leyes, a lo que está escrito, sino a usos y costumbres, a lo que no está escrito. No hay una ley que diga a la persona que se robe un becerro le vamos a dar 50 chicotazos, o va a hacer trabajo comunitario, o va a construir ladrillos, o a la persona que mienta, por ejemplo, en una región, en un territorio originario, indígena originario campesino, que mienta, se le va a hacer la ley, se le va, no sé qué tipo de sanciones hay, tal vez trabajo comunitario se le va a hacer. Entonces no hay eso. Por eso todo el mundo, hasta los españoles dicen, oh caramba, incorporan ustedes la justicia indígena originaria campesina. Y más se sorprenden cuando miren, incorporamos el suma camaña. ¿Qué significa suma camaña? Aquí está, el artículo 8 de la Constitución. Suma camaña es un término en aymara que significa vivir bien. Incorporas amasúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Amaquella, amayuya, amasúa. Amasuma camaña, nandereco, tecocabi, ibimarey, capayñan, camino a la vida noble. Entonces ven los españoles y dicen, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Vivir bien, sí, suma camaña. ¿Qué ha pasado? Ustedes han incorporado en su propia constitución estos términos que son más que todo términos axiológicos de carácter, son términos subjetivos, no nada escritos, son en base a usos y costumbres. Pero hemos incorporado en esta constitución y hay bonitos temas de tesis de la justicia indígena originaria campesina, porque en Bolivia se reconoce, en la Constitución se reconoce la justicia ordinaria administrada por los jueces, la justicia agroambiental, que es referente a tierra, la justicia, la justicia constitucional, que es lo que estaba hablando Milagros, ¿no? Es el tema de cómo se le ha reconocido a estas dos personas el matrimonio gay. Está en la justicia constitucional que le ha reconocido un derecho individual, el Tribunal Constitucional. Pero está también la justicia indígena originaria campesina, que lo administran los gilatatas o las autoridades del territorio indígena originario campesino, ¿ya? Ahora, yo quiero que me digan, y esto para concluir, ¿qué pasa si en un territorio indígena
se comete el delito de violación a una persona menor de edad por parte de una persona mayor. Se sanciona por la vía justicia indígena originaria campesina o por la vía ordinaria administrada por jueces y fiscales. ¿Qué dicen? Si la Constitución reconoce la justicia indígena originaria campesina, ¿qué se hace? Se sanciona cuando es hecho de violación de una persona de mayor de edad, de 50, a una persona menor de edad, 13 años. Se le sanciona por la vía de la justicia indígena originaria campesina, tomando en cuenta el criterio de la Constitución, o por el tema de por los jueces y fiscales, la justicia ordinaria. ¿Qué dice? Elisa, yo creo que sí se toma mucho en cuenta lo que es la justicia indígena, originaria y campesina. Incluso desde antes, ¿no? Hacían ¿cómo se dice? Entre la comunidad arreglaban esos problemas y pues los castigos eran muy fuertes. Les chicoteaban feo. Sí, pero a la vez, cuando son hechos de violación, hechos de que comprometan el derecho a la vida, ya saben que el derecho a la integridad física de una persona no es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Tú, que decidas por tu cuerpo y que otra persona abuse sexualmente, menos cuando son menores de edad, hay un agravante, esto ya es un derecho humano, ¿ya? Esto es un derecho humano. El derecho a la vida, alguien que mate dentro del territorio indígena, es un derecho humano. Y directamente, no, a mi criterio, yo me voy al mismo artículo 256 de la Constitución Política del Estado, que dice que en materia internacional, en materia de derechos humanos, mientras hayamos ratificado un tratado y que declare derechos humanos más favorables que la Constitución incluso, se aplican de manera preferente. Si el derecho a la vida es reconocido a la Constitución, el derecho a la vida es reconocido por un derecho humano, no puede soslayar el derecho a la vida por castigándole solo con chicotazos, digamos, hay alguien que haya matado a alguien, ¿no? Entonces ahí ya se va la justicia indígena originaria campesina. ¿Ya? Yo me referiría a la justicia indígena originaria campesina en caso de estafas, por ejemplo. En caso de delitos patrimoniales, sí se puede solucionar con esta vía del trabajo comunitario, con los chicotazos, puede ser, ¿no ven? Pero tampoco los chicotazos que no sean excesivos, radicales, porque eso también son un medio de tortura. Entonces yo me refiero a la justicia indígena originaria campesina con el trabajo comunitario que se hace, ¿ya? Cuando tú estafas a alguien, por ejemplo, le engañas, le vendes una vaca y le pagas un dinero y esa vaca ha estado enferma y se muere al día siguiente. ¿Cuánto cuesta la vaca? 500 bolivianos. Ya me has estafado, te voy a meter a la cárcel. No, le pagas con trabajo comunitario y aparte, por mentir, le pagas otro tipo de trabajo comunitario. Te lo puedes asear tu pieza, puede llevar otra vaca y bueno, trabajárselo para su siguiente cultivo, esas cosas. ¿Ya? Y como tarea, yo quisiera, como opinión, quisiera que todos la siguiente clase participen. Quisiera que por favor me hagan un ejemplo, me mencionen más que todo. Quiero que participen, quiero escucharlos a cada uno de ustedes, o 1 minuto y medio, yo creo que vamos a alcanzar. Si no, vamos a habilitar, no sé, vamos a habilitar día y hora para escucharlos. Pero a ver, no los que puedan, todos quisiera que traigan un ejemplo de aplicación de justicia indígena originaria campesina, de alguna experiencia que tengan con un conocido, con una persona que conocen, que haya aplicado justicia indígena originaria campesina, tal vez con una familiar, no sé. Por favor, yo quisiera que traigan un ejemplo. Por ejemplo, estaba viendo que en la justicia indígena originaria campesina castigan lo que es la infidelidad. ¿Qué les parece? Yo estaba escuchando en un proyecto, incluso un movimiento de las Bartolinas, incluso era, que habían planteado un proyecto de ley de sancionar la infidelidad como pena, como un delito, ¿ya? ¿Y qué ha pasado en Bolivia, en la cultura boliviana? ¿Qué han dicho algunos que se han reportado? Uy, se han sorprendido que la infidelidad sea calificada como un delito, ya que en la justicia indígena originaria campesina la infidelidad es sancionada con trabajo comunitario, con expulsión incluso de la comunidad, ¿ya? Es muy bonito, entonces esas culturas hay que rescatarlas, porque nosotros a veces tomamos en cuenta por la cultura liberal, de lo europea, muy liberales,
La infidelidad ahora ya no se trata como un valor, ¿no? Como es algo superficial, pero en la justicia indígena originaria campesina la infidelidad es algo como algo sagrado, un valor incluso que puede ameritar la expulsión de esa persona de su comunidad si es que quiere ser infiel. Entonces esas cosas tal vez habría que rescatar, ¿no? De la justicia indígena originaria campesina, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que la siguiente clase como tarea, ya esto es tarea más que todo un criterio que averigüen, que busquen, y en clase compartamos y así ya les logre conocer a todos, a cada uno. Yo quisiera que cada uno exponga en un minuto qué es lo que ha averiguado de la justicia indígena originaria campesina y si tiene algún ejemplo bonito. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, licenciado. Está bien, licenciado. Ya, entonces, ¿qué les ha parecido entonces la justicia indígena? Entonces, es algo que de desarrollar muy lindo. Yo hubiera querido hacer mi tesis de maestría de la justicia indígena, pero no tenía acceso a mucha información, hay que hacer un trabajo de campo y he hecho lo que es derechos humanos, ¿no? Pero es muy lindo la justicia indígena originaria campesina, realmente es algo que hay que rescatar, ¿no? Los valores que hay que rescatar, por ejemplo, ¿no? De la infidelidad que estaba viendo, que se sanciona fuertemente. ¿Ustedes qué criterio le traen a eso? Y que incluso hay un proyecto de ley que quieren sancionar la infidelidad como delito. A ver, ¿qué criterio tuvieran? Así algo para terminar algo cortito. Adelante, querida Olga. Licenciado, eso es lo que antes había en los campos. Aquí debía, ¿cómo se puede decir? Implementarse porque se está perdiendo esas costumbres de antes ahora y aquí por aquí se puede, otros lo manejan también en esos casos de que en la IRPACA, como ve, igual le siguen castigando. Yo he visto de 100 eso. Sí, es muy bonito. Por eso en algunos botillos, rescatando lo que dice Olga, hay que rescatar esas cosas, esos valores, ¿no? Y desechar los valores negativos, tal vez. El excesivo machismo, tal vez, que hay por parte, ¿no? Que genera esas cosas, que genera el machismo, genera a veces, no en todos, ya puedo ser una cultura machista, pero en otras culturas el excesivo machismo genera violencia, ¿no? Entonces, tal vez rescatar esas cosas, simplemente pesos y contrapesos, ¿no? Ver cuál beneficia y cuál genera más armonía en toda una sociedad para que viva mejor, ¿ya? Y lo que es, ¿no? La constitución, el vivir bien, suma tamaño. ¿Cuál es el vivir, el verdadero vivir bien? Muchas gracias, querida Olga. Bueno, chicos, no me voy a olvidar colocarlo, pero no, ya de hecho esta tarea lo voy a subir, esta tarea solo lo voy a subir al Classroom, pero son simplemente que ustedes en un minuto me expongan si han tenido alguna experiencia con relación a la administración de la justicia indígena originaria campesina, si han tenido alguna experiencia de algún familiar, cómo se administra justicia en algún lugar específico del campo, por ejemplo, en la provincia tal, en la provincia cual, así se administra la justicia, licenciado. Y así compartir criterios, ¿no? De la justicia indígena originaria campesina la siguiente clase y así ya terminaríamos lo que es el tema uno, el derecho constitucional, estudiando la Constitución. Así la Constitución reconoce 411 artículos, de los cuales están reconocidos también, entre los más importantes, el derecho a la identidad de género, la justicia indígena originaria campesina. Entonces es una constitución muy vanguardista lo que tenemos nosotros. Y bueno, y a la vez es una constitución rígida, porque si nosotros queremos mover un punto de la constitución, una coma de la constitución, no como en España, por ejemplo, la constitución lo cambian los diputados y senadores, en cambio acá, si queremos cambiar la constitución, con nuestro voto tendríamos que cambiar. Con eso me despido. ¿Alguien que tuviera algún criterio antes de finalizar? Nadita más. Bueno, chicos, ha sido un agradable gusto. Nos hemos extendido un poquito más, pero ha sido un agradable gusto escucharlos, ver sus criterios. Me enriquece, me llena de mucha motivación y de mucha satisfacción que ustedes expresen sus criterios acá al curso. Muchas gracias, estimados, por los, a veces criterios personales que han emitido ustedes. Les agradezco por esos criterios y se respeta. Estamos en un ámbito de respeto. Cualquier criterio es bienvenido, ya sea bueno, sea malo, ¿ya? Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes, que tengan un lindo descanso. Nos vemos el viernes. Su tareita, por favor, simplemente es que averigüen algún tema de la administración de justicia en algún lugar, algún territorio indígena. ¿Alguien que quería en el chat hablar? A ver. Gracias, licenciado. Ya, gracias a ti, Lisbeth. Y gracias por las opiniones, por tus criterios. Un abrazo, mis estimados. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. No se olviden Hasta hacer. luego, Lo licenciado. voy a subir no me voy a olvidar, lo voy a subir enseguida el trabajo de los ministros en el Classroom para que ya lo vayan subiendo, ¿ya?
Hasta luego. Gracias, Ana. Gracias, Lisbeth. Gracias a todos, Milagros, Lisbeth, Janet, por participar. Ya. Un abrazo a todos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hermano, gracias. Hasta luego, licenciado. Chao, que les vaya Al bien. viernes, licenciado. Hasta el viernes. Chao, Lice. Hasta luego, licenciado.